Momento de recibir en nuestros estudios a Esteban Dos Santos, director de Navemar, una empresa familiar que ya tiene medio siglo en nuestro país y cada vez están innovando y apostando y aportando a la economía nacional. Más de 500 funcionarios aproximadamente que están dentro del plantel de la empresa, en las diferentes empresas que van teniendo Navemar, que viene a ser, me parece, me va a decir Esteban ahora, es la empresa matriz más o menos, porque a partir de allí me parece que se desprenden otros proyectos más. Esteban, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Un placer, muchas gracias por la invitación. ¿Estuve en lo cierto? ¿Navemar es como una matriz o no? Y más o menos, lo que pasa es que en Paraguay no existe la ley de holding y Sí. entonces tenemos las distintas razones sociales para atender las distintas unidades de negocio relacionadas, pero digamos que Navemar es como que el paraguas de nuestras organizaciones. Que comenzó el abuelo. Comenzó mi abuelo allá por el año 57, 58 con sus actividades personales de agente marítimo y después fue creando las distintas razones sociales que hoy existen y las llevamos adelante nosotros. ¿Qué te contaron, Esteban, de los inicios? ¿Cómo arrancó el abuelo? Porque seguramente de pequeño ya mirabas cómo la empresa iba creciendo, cómo se estaban realmente involucrando miembros de la familia y hoy sos parte, sos director indudablemente, pero me gustaría remontarme a tiempo atrás, cuando comenzabas a dimensionar un poquito de cómo venía la mano esta empresa familiar. Bueno, mi abuelo inicia sus actividades en realidad como consecuencia de un déficit que había en atención de embarcaciones. Él en aquel entonces trabajaba para Puerto Casado y tenían exportaciones y tenían que atender los barcos que llegaban hasta el puerto de Asunción para llevar esas exportaciones. Y él veía muchas dificultades en la atención de las embarcaciones. En aquel entonces eran barquitos muy pequeños que hacían navegación oceánica a Europa, Estados Unidos. Y bueno, tenía muchas dificultades él como usuario del puerto, entonces como que eso dio pie a sus inicios en la actividad de agenciamiento marítimo y operación de embarcaciones en el río. Había una necesidad que cubrir justamente y allí nace la idea de conformar esto, ¿no? Así mismo. De poder paliar y ver como un negocio rentable, ¿no? ¿Y siempre te gustó el mercado naviero o te obligaron a que te guste y ahora ya le das el... No, la verdad que siempre fue Te mostraste una interesado. atracción. Lo que pasa es que mi padre después, bueno, la segunda generación se incorpora a la empresa ya por los años 70 y comienzan ellos con sus actividades e involucramiento en la empresa. Y bueno, hacia fines de los 80, cuando yo ya tenía 7, 8 años, recuerdo que iba con mi padre a las embarcaciones los sábados por la mañana, los domingos, cuando él iba a hacer sus verificaciones del estado de nuestros barcos, ¿verdad? Y entonces eso como que va generando... Arraigo, sí. Exacto. Y en esta ocasión, Esteban, te toca a vos y también a tus hermanos, la tercera generación también, tomar la posta, ¿no? O sea, ser Sí. parte y liderar un grupo que me parece gigante en nuestro país. Recién antes de entrar al aire compartíamos que la inversión que hicieron en Villeta, que es lo último que están teniendo en materia de innovación, de tecnología, de practicidad, de modelo de trabajo, me parece que es, en Paraguay al menos está ahí nomás arriba y también incluso agregaste la región. Sí, correcto. La verdad que nosotros el año pasado inauguramos nuestra terminal de contenedores. Esto es un puerto dedicado exclusivo al movimiento de contenedores en la ciudad de Villeta. Esto es Terport, que es en sociedad con otro grupo empresarial. Una inversión de 40 y poquitos millones de dólares y como te mencionaba es realmente una terminal que ha incorporado tecnología de vanguardia a nivel regional inclusive, en términos de terminales fluviales. ¿Cómo es el caso de Navemar? Porque indudablemente cuando comenzamos a narrar la historia estamos hablando de una empresa familiar. La tradición, al menos acá en nuestro país también, hay muchas empresas que siguen siendo familiares y otras que se fueron
que fueron desapareciendo por A o B motivo. Pero en el caso particular de ustedes, la experiencia, ¿cómo es convivir en el trabajo, en el negocio, con la familia? Bueno, en nuestro caso particular, hoy todos nosotros estamos involucrados en la gestión diaria de la empresa. Yo creo que la clave en el éxito y poder perdurar en el tiempo para una empresa familiar está en justamente generar esa metodología de sucesión ordenada a los que vienen, ¿verdad? Y el retiro ordenado de los que van dejando la organización. Es decir, que hay que generar ese traspaso generacional y no solamente generar un puesto de trabajo para los hijos del dueño. Eso no es desarrollar empresa familiar, sino dar un puesto de trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que nosotros logramos hacer bien, con algunas dificultades obviamente, pero creo que hicimos un buen trabajo con ayuda externa y hemos logrado hacer ese traspaso generacional que te menciono. Y ahora, en el rubro y el mercado paraguayo, Esteban, ¿cómo ves, de los últimos 5 años, cómo estás viendo el comportamiento a nivel laboral y específicamente en el rubro fluvial de ustedes y también en lo que tiene que ver en la parte logística, Paraguay? Bueno, Paraguay es un país mediterráneo y por el solo hecho de ser un país mediterráneo ya se calcula que casi un sobrecosto del 30% en comparación a los países con litoral marítimo, ¿verdad? Por el solo hecho de ser un país mediterráneo. Entonces nosotros como país tenemos que ser sumamente eficientes en nuestra logística, ¿verdad? Para poder ser competitivos con los demás países de la región y el mundo. Nuestro negocio, que es el de transporte, es un negocio muy cíclico y tiene una curva muy pronunciada para arriba en los años muy buenos y para abajo en los años muy malos. Y nosotros venimos desde hace algunos años ya terminando de bajar la curva y espero que comenzando a subir para comenzar a remontar y recuperar los años malos. Adicional a eso, se le suma la coyuntura de este año. Paraguay es un país que depende mucho de los agronegocios y la agricultura. Y este año no ha sido el mejor, tenemos casi 1,5 millones menos de toneladas producidas en el país y esto impacta notoriamente a la economía en general del país y al transporte. El 85% de la producción agrícola de Paraguay sale a través del río. Entonces esto genera un impacto muy importante, ¿verdad? Y hay que tener una buena, a ver, en términos fáciles, una buena cintura para poder sobrellevar esto, ¿no? Porque, a ver, se dan muchas cuestiones y cuando hablas directamente de lo que respecta a la producción agrícola, dependes mucho del clima y estamos pasando unos años bastante inestables, mucha sequía, muchas lluvias, o sea, los extremos, ¿no? que afectan indudablemente y repercuten en todos los órdenes. Así mismo. Bueno, este año nosotros en la época que tendría que haber llovido tuvimos una sequía extrema y en la época que tendrían que haber comenzado a cesar las lluvias tuvimos inundaciones. Entonces esto produce esta pérdida de casi 1,5 millones de toneladas que impacta notoriamente a toda la economía de nuestro país, porque ese es dinero que deja de circular en todos los ámbitos de nuestra economía. Los productores compran menos tractores, gastan menos en la despensa, compran menos fertilizantes, por lo tanto hay menos importaciones, no compran una heladera, dejan de comprar un televisor y todo eso que hace que se mueva nuestra economía, ¿verdad? Y el jugador Argentina y Brasil, Esteban, para el rubro, para nosotros, o sea, dependemos indudablemente bastante de lo que puedan siempre tener o el comportamiento económico de Argentina y Brasil. Para el rubro también indudablemente debe ser importante, ¿no? El comportamiento de esos países en relación al sector.
La realidad es que la participación de Brasil no es tan fuerte en lo que hace al transporte a través de la hidrovía Paraguay-Paraná y la utilización de los ríos. La participación de Brasil en todo el movimiento del río es a través de su industria minera, que es la que deposita el volumen de carga de mineral de hierro que transporta la flota paraguaya para exportación al resto del mundo desde Brasil. Esto es desde el Pantanal en Brasil al resto del mundo, que se ha visto muy afectada por los precios de los commodities y los consumos de mineral de hierro en China, sobre todo porque el mineral de hierro es la materia prima para la producción del acero. Entonces, eso sí afecta desde el lado brasileño. Desde el lado argentino, la realidad es que con el gobierno actual en Argentina, el gobierno de Macri, nosotros hemos tenido avances importantes en cuanto al relacionamiento diplomático que afecta directamente al transporte fluvial y la flota paraguaya. Porque había muchos inconvenientes con Argentina anteriormente, ¿no? Teníamos muchísimos inconvenientes, muchos de ellos subsanados. Y la realidad, como digo, con este gobierno, Argentina ha tomado una participación todavía no totalmente abierta, pero la realidad es que nos ha permitido avanzar mucho en el seno de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, que es la que atiende el tratado de transporte a través de la hidrovía, y esto facilita el movimiento de nuestras embarcaciones. Esteban, ¿qué esperan en estos 4 meses para que termine el año? O sea, a ver, conociendo lo que fue, no sé si el 2018 es parámetro o tenemos que ir al 2017, ¿qué esperas? ¿Qué esperan las empresas de tu rubro en este caso? Bueno, en lo que resta del año, la verdad es que no esperamos que tener mucho cambio con respecto a lo que tuvimos en el primer semestre. Es más, el segundo semestre ya generalmente es de menor volumen de carga a granel, porque la zafra de la soja ya terminó y los remanentes que quedan son de guarda en silo y son mínimos. Después tenemos la zafra de maíz, trigo, pero que no son volúmenes tan significativos como los de la soja. Tenemos sí la importación de combustible, que esto es recurrente, y sí, en el segundo semestre del año históricamente tenemos un mayor volumen de carga containerizada, ¿verdad? Del volumen total de carga que mueve Paraguay en contenedores, el 60% se mueve en el segundo semestre y el 40% en el primer semestre, más o menos. Así que eso es lo que esperamos. En el sentido político y de tratamiento de los temas que nos afectan a nivel de legislación y de cumplimiento de los tratados internacionales que tiene Paraguay, tenemos mucha incertidumbre porque Argentina está próximo a elecciones y Uruguay está próximo a elecciones, ¿verdad? Y bueno, nosotros hoy coyunturalmente estamos con una desestabilidad política que va a producir cambios en el Ejecutivo y en el lineamiento seguramente de algunas cuestiones que venían andando. Bueno, excelente, Esteban. Nos agrada bastante que estés aquí compartiendo con nosotros. Sabemos del éxito de la empresa familiar que tienen medio siglo, no es fácil mantenerse y ustedes están llevando ahora la posta. Entonces, para nosotros es el desafío ahora. Ahora toda la responsabilidad a cargo de ustedes. Así mismo. Bueno, Esteban, gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer.